A lo largo de los siglos, la figura de Rabbi Shimon Bar Yochai ha sido objeto de fascinación y devoción para muchos. Es considerado el gran padre de la Kabbalah, protagonizó milagros y su tumba es un punto obligado de visita para cientos de miles de personas cada año. ¿Quién fue realmente Rashbi? ¿Es verdad que podía quemar cosas con la mirada? ¿Cómo sobrevivió 12 años viviendo en una cueva? ¿Cómo puede ser que el Lag BaOmer, que es el aniversario de su muerte, sea un día absolutamente festivo? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berim. Les agradecemos a todos, como siempre, al empezar, por estar ahí, por escucharnos, por sumarse a este proyecto. Cada vez somos más. Sí. Y mostraste que ya tenemos más de 2.000 seguidores en YouTube y aparte otros tantos que nos escuchan por Spotify. Les agradecemos por estar ahí. Súmense. Comenten, compartan, denle la campanita, todo lo que puedan hacer, todo suma para que el proyecto siga creciendo y avancemos en el rumbo que ya estamos. Y que hablar el Patreon si alguno quiere sumar, obviamente, será más que bienvenido no solamente el apoyo moral, sino el apoyo económico. Seguro que sí está en la posibilidad de comprar nuevos equipos, comprar mejores micrófonos, mejores cámaras. Sí, está la posibilidad de comprar remeras, comprar fotos. También, bueno, eso, el merchandising de Final Abierto sería. Sí, las caras nuestras en la remera, no sé si va a vender tanto, pero bueno. El Rabbi Shimon Bar Yochai, sí, conocido como Rashbi, saben que en hebreo nos gustan mucho los acrónimos, siempre hacemos que las cosas largas se hagan chiquitas. Al haber tanta información, cuando uno hace más concisas las palabras, se puede escribir mucho más. Entonces Rashbi es justamente el acrónimo de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon, el hijo de Yochai, y es justamente uno de los personajes centrales de lo que es la construcción del Talmud. Y vamos a meternos en vida y obra y un poquito cómo fue, dónde surge. El Talmud en sí está dividido en dos grandes grupos de rabinos. Está la parte que se llama la Mishnah, que está hecha por los Tanaim, y la parte que se llama la Gemara, que está hecha por los Emoraim, que vinieron después. Tal cual, es como una explicación una de la otra. Con Rabbi Shimon estamos parados en la primera parte, que es la Mishnah, y esa Mishnah está dividida en 6 generaciones de rabinos, como que fueron maestro, alumno, 6 generaciones que se dieron de no padres e hijos, sino maestros y alumnos. Que era obviamente una enseñanza oral, hasta que finalmente se compiló todo de manera escrita. Pero digamos, cuando uno dice, uno le dijo al otro, uno le dijo al otro, porque era toda una enseñanza de maestro alumno, como decíamos recién. No sé si hemos hecho un episodio respecto de la escritura, la compilación de la Mishnah del Talmud, si no lo tendríamos que hacer. Vamos a anotarlo para que quede para la propia. Es impresionante como siguen saliendo temas. Cuando arrancamos esto dijimos, bueno, vamos a poder hacer 8 episodios nada más y se acabaron los temas, pero constantemente, obviamente también, si se les ocurren temas para hablar, serán más que bienvenidos. Seguro, no vamos a hacer todo lo que nos piden, vamos a pasar por un filtro muy riguroso. Pero bueno. Empezamos a hacer 10, este es el capítulo número 51 ya. Estamos en el 11 de la segunda temporada, así que ya venimos con varios temas bajo el brazo. Bueno, Rabbi Shimon Bar Yochai está en la cuarta generación de estos Tanaitas, Tanaim, y él es alumno de uno de los referentes más grandes de la Torah oral, que es Rabbi Akiva, sobre creo que sí hicimos un capítulo, o lo hablamos un poquito, no me acuerdo en cuál. Va a aparecer quizás acá el clic para si es que encontramos el capítulo para que sepan en cuál fue, si no haremos también uno de Rabbi Akiva en algún momento. Pero el Rabbi Akiva fue uno de los grandes especímenes entre los Tanaim, los grandes referentes entre los Tanaim. Ahí está. Y el Rabbi Shimon Bar Yochai fue su alumno, uno de sus alumnos, uno de sus alumnos de la segunda generación de alumnos, que vamos a hablar también de eso. Sí, de hecho, no es casualidad, estamos en este momento, aquel que está escuchándolo en vivo, no en vivo, pero cuando lo estamos publicando por estos días, estamos en los días del Omer, entonces está muy conectado Rabbi Akiva como el gran maestro y los alumnos, los 24.000 alumnos que murieron, y después tuvo que rehacer el mundo de la Torá con 5 alumnos. Uno de ellos era justamente Rabbi Shimon Bar Yochai. Tal cual, no es que sobreviva a los primeros, sino que fue de la segunda camada. Los primeros 24.000 murieron todos, por eso el duelo de Omer. De hecho, el Lag BaOmer que mencionaste en la apertura es el 33 del Omer, que ahora vamos a después meternos un poquito en este día especial. ¿En qué año nació Rabbi Shimon Bar Yochai? Discusión. De vuelta, todo está en discusión. Estamos hablando de una época donde la documentación tan precisa sobre una persona puntual no había estaba el registro civil, claro, no había instaurado, al día de hoy inicial tampoco, pero no había documentación de la época partida de nacimiento. Pero hay dos opiniones, uno dice que fue en el año 70, yo creo que lo más probable es que sea en el año 120 su nacimiento, porque si no te das que ya vio casi 100 años y se hace mucho más largo, claro, el periodo de actividad de Rabbi Shimon Bar Yochai. 120, entonces murió muy joven también. Bueno, también, si la fecha de muerte coincide en el 160 y pico, será muy joven, así que quizás un intermedio entre las dos, no sé. Hay que buscar. Pero estamos hablando de finales del siglo I, principio del siglo II fue su actividad grande. Nace en Galilea, el Galil, y sus papás eran Yochai y
El nombre de la madre también está en discusión. Sí. Sabemos que Bar Yochai es hijo de Yochai. Ahora, ¿cómo se llama la esposa de Yochai? Está en discusión. El patriarcado. Sí. ¿Por qué la versión Bar Yochai y Sara, como es una de las versiones? Sí, una versión dice, la versión más difundida es que se llamaba Sara, pero después se encontró que la esposa se llamaba Sara. Entonces ahí puede haber un traspapeleo de papeles. O un Edipo gigante. O un Edipo gigante también. O coincidencia de nombres también puede darse. Todavía no había nacido Rabbi Yehuda Hasid, que recomienda que no coincidan los nombres de la madre con la suegra. Pero bueno, Aristotle dice que no puedan tener hijos. De hecho, sobre Yochai también hay una discusión. Si era un gran tzadik. Eso, si era un gran tzadik o no. Quizá el punto de quiebre es Rav Nachman de Breslev, que lo trae como un gran tzadik, y por eso medio que quedó instaurado que era un gran tzadik. En opiniones que decían que no era tan tzadik. Pero digamos que si era un tzadik, no tenemos que pensar para mal. No, pero aparte después hubo rabanín posteriores. Creo que el Ben Ish Hai también decía que era un gran tzadik. Trajeron pruebas después de ciertas introducciones del Zohar. En definitiva, entonces estaba... Yochai y Sara. Suponemos que se llamaba Sara, no podían tener hijos, estuvieron casados 10 años, y a los 10 años las parejas empiezan a reconsiderar si mantenerse casados o si buscar nuevas parejas, o la opción, incluso Yochai estaba evaluando la opción de tener una segunda esposa, casarse con más de una. Las cosas que Sara hizo mucha tefila a Dios, de hecho es una especie de paralelismo con Sara nuestra materna, que también era estéril y no podía tener hijos. Y en ese momento Sara empezó a tefilá y rezos y pedirle a Dios y lágrimas y pedidos. Y venía Rosh Hashanah, que es el día que se juzga a la humanidad. Y cuando llegaba Rosh Hashanah, Yochai tiene un sueño muy raro donde está en un bosque lleno de árboles. Y cuando presta atención a los árboles, ve que algunos árboles están frondosos y tupidos y algunos árboles están secos y sin ningún follaje. En ese momento él se apoya en un árbol. Y cuando está apoyado en el medio somnoliento en el árbol, ve que viene una persona, barba larga, persona... iluminada, blanca, y que regaba algunos, de una especie de regadera grande donde regaba algunos de estos árboles, algunos no los regaba, iba pasando por unos sí y algunos no, y cuando llega el de él, saca de adentro de su, digamos, túnica, saco seguramente que no, de la túnica saca un frasquito chiquito que lo abre y lo tira sobre el árbol donde estaba Yochai apoyado, y el árbol florece. Así se levanta Yochai a la mañana y se pone a analizar con la esposa y se pone a analizar con la esposa qué fue lo que soñó, y de repente hablando juntos, y quizás los árboles sean las mujeres del mundo, y algunas pueden tener hijos y otras no pueden tener hijos, o las parejas del mundo, y algunos tienen hijos y otros no. Entonces lo que no entiendo, dice Yochai, es ¿por qué no regó el árbol con la regadera de siempre? ¿Por qué el frasquito este? Y dice, bueno, vamos a preguntarle al rabino referente de esta generación, que es Rabbi Akiva, que después será posteriormente el maestro de su hijo. Y dice, cuando van a Rabbi Akiva les cuenta que sí, que lo que interpretaron el sueño es correcto, que está hablando de la fertilidad, la posibilidad de tener hijos, y que especialmente en su caso, que no pueden tener hijos, ahora van a poder tener hijos. Y dice, ¿pero por qué un frasquito y no una regadera? El hijo que van a tener. Le dice, porque ese árbol, el árbol de la fertilidad de su familia, fue regada con las lágrimas de su esposa. Lo que guardó en el frasquito eran las lágrimas de la mujer, y eso hizo que el árbol florezca y que la tefilá sea escuchada, y justo a los 9 meses de ese Rosh Hashanah, nace Rabbi Shimon Bar Yochai. Por eso hay una opinión que dice que nació en Lag BaOmer, pero si uno cuenta 9 meses es Shavuot. Entonces hay otras dos opiniones sobre cuándo nació, si fue en Lag BaOmer o Shavuot, que es inmediatamente después, o sea, son 17 días después de Lag BaOmer. Bueno, en definitiva entonces nace Rabbi Shimon, seguramente Yochai y su esposa estarán muy contentos. Ahora, esto te pregunto, te voy a hacer una pregunta, no sé si sabes. ¿El Sandak fue Rabbi Akiva? No sabemos. No tenemos no tengo datos, es probable, pero me cierra la historia. Sí, cerraría la historia, pero sería espectacular. Sí, si van a hacer la película, que háganlo que Rabbi Akiva sea Sandak. Sí, será una licencia que se tomó para escribir el guión. En definitiva, estudia en Yavne en su juventud, ¿sí? Así es. Sí. En su juventud provoca una especie de descalabro que se armó ahí en Yavne cuando con una pregunta suya él preguntó sobre un tema del rezo de la noche, si era obligatorio o no era obligatorio. Esa discusión se elevó a las altas esferas, y en ese momento estaba Rabban Gamliel, que era el príncipe de Israel, que venía de una estirpe de líderes del pueblo judío, y termina siendo destituido por toda esa pregunta que él hizo, y bueno, poco recupera su puesto, pero fue una discusión famosa que pocos saben, que el que la desató fue Rabbi Shimon Bar Yochai de joven. Pero entonces estudió de joven en Yavne hasta que finalmente llega a ser discípulo de quien será su gran maestro, que es Rabbi Akiva, ¿sí? Estudió con él durante 13 años en Bnei Brak. No es la Bnei Brak de hoy, es otra ciudad con el mismo nombre. La Bnei Brak de hoy se llama a la Bnei Brak antigua, y por eso de ahí tomó el nombre. Y sí, estudia con Rabbi Akiva. Después Rabbi Akiva es condenado a la muerte por los romanos. De los famosos 10 muertos de los 10 mártires, y también tenemos un capítulo sobre los 10 mártires, sería bueno, hay que anotarlo.
Pero en ese momento Rabbi Akiva es condenado a la muerte, a pena de muerte, fue preso, y Rabbi Shimon Bar Yochai iba a la cárcel a estudiar con él. Claro. Mantenía su vínculo con el maestro hasta el último momento, siguió aprendiendo de él. Lo que sí, Rabbi Akiva muere sin nombrarlo rabino, porque él fue un estudiante. Todo el tema de nombrar rabino, esto es importante, porque hoy en día nosotros llamamos smijá a aquel que da un examen smijá es como está como respaldado, apoyado, sería la traducción que se me viene a la cabeza. Antes se apoyaba. Validado. Claro, se apoyaba de manera literalmente en las manos se física, apoyaba. claro. Entonces, la smijá en otra época, en el pasado, era algo muy complicado. Solamente los grandes rabinos decidían a quién le daban la smijá o no. Rabbi Akiva no le llegó a dar la smijá, no llegó a validar a Rabbi Shimon Bar Yochai. Y en esa época tampoco se acostumbraba, ya se había terminado. Se había prohibido. Roma lo prohibió, Roma prohibió la smijá, justamente Roma tuvo una discusión fuerte y de siglos con el pueblo judío, hubo revueltas, hubo contrarrevueltas, y una de las cosas que hizo Roma fue decretar prohibiciones para el pueblo judío que eviten la continuidad. Escuchen, esta gente es problemática, destruyámoslo de raíz y que termine acá. Y una de las cosas que decidieron fue anular la smijá. Entonces, si no hay continuidad rabínica, continuidad de los educadores del pueblo judío, que son los rabinos, automáticamente el pueblo judío va a perder su esencia, y por lo tanto hubo un hombre que se sacrificó y a pesar de la prohibición se llamaba Rabí Yehuda Ben Baba. Hacía falta que sea rabino. Eso es lo importante. Los únicos que podían nombrar rabinos eran aquellos que habían sido nombrados. Parece como es una buena trama, digamos. Solamente pueden validar aquel que fue validado, y estaba prohibido validar, y entonces en una media en medio de la noche, no sé, va a ¿Es parte del mismo guión que antes o ya aparece segunda película? Es parte del mismo guión. Aparte del mismo, dale. En la segunda temporada. Que va a dejar en episodios, sí. A escondidas, entonces le dan la validación. Sí, le da justamente, Rabbi Ben Baba no solamente le da él, sino que él, dijimos que era parte de los 5 alumnos posteriores de Rabbi Akiva, de la segunda etapa de educación de Rabbi Akiva. Rabbi Ben Baba se lo lleva a todos a un lugar medio aislado, una especie de lugar medio difícil de pasar. Hay un paralelismo muy grande en la película de 300, la historia de 300 de la lucha ahí en los espartanos. Los espartanos, porque se lo lleva a un lugar muy estrecho, un lugar muy difícil de pasar, donde él les da semijá, sabía que estaba siendo perseguido, que lo iban a aparecer los romanos en cualquier momento. Él bloquea el camino con su cuerpo, los manda a los 5 alumnos a que se escapen, y dice la Gemara que fue atravesado por 300 lanzas, justamente el número paralelismo con la famosa lucha esta de Esparta. Ahora, entonces, estos 5 alumnos fueron los que reconstruyeron el mundo de la Torá. Recordemos que murieron todos los alumnos de Rabbi Akiva, y cada uno de estos alumnos que, digamos, ameritaría un programa por sí mismo. Son 5 sabios que cada uno escribieron los Midrashim. ¿Cómo traducís Midrashim? Eso es, tiene un tipo de exégesis, con historias interesantes, con aprendizaje. Que son la base fundamental de lo que hoy conocemos como la Torá oral. Sí, que escrito en paralelo al Talmud, justamente en la misma época, mismas personas. Sí. Entonces, bueno, Rabbi Ben Baba da su vida por ellos escapan, Rabbi Yehuda se muere, y estos 5 alumnos, como dijiste vos, empiezan la continuidad. Aquí se da una historia de las más famosas de Rabbi Shimon, porque también es otro hito en su vida. Sí. Que es el diálogo sería polémica en Yavne, en el bar, pero en Yavne. La famosa discusión que termina con el castigo, el decreto de muerte de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lo obliga a exiliarse o escaparse de la cueva. Así es, eran tres sabios que estaban hablando sobre Roma. O sea, era una opinión política, están charlando de política, política y actualidad. Estaba Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon, y estaban charlando sobre Roma, y Rabbi Yehuda plantea que los romanos, a fin de cuentas, están haciendo cosas que benefician al pueblo judío. Roban pero hacen. Él dice de Roma, mira, hicieron mercados espectaculares, no teníamos esta clase de mercados en Israel hasta que vino Roma. Hicieron casas de baño, o sea, imagínense los spa de la época que llenaron el país con estos baños. Y por otro lado hicieron puentes, de repente conectaron lugares que estaban desconectados, o se pueden atravesar más fácil los ríos. O sea, obviamente Rabbi Yehuda no desconocía la maldad y la tiranía de Roma. Sin embargo, lo que le decía, incluso dentro de este mal habría que destacar ciertas acciones que terminaron siendo beneficiosas. Exacto, sí. Estaba Rabbi Yossi, que se quedó callado, y por otro lado estaba Rabbi Shimon, que vamos a ver cómo esto se va a mantener en Rabbi Shimon siempre. Rabbi Shimon es una persona esencial. Él ve siempre la esencia, las intenciones de las cosas. Rabbi Yehuda estaba hablando de
la parte externa. Mira, él quería hacer mal, pero salió bien, es bueno. Y Rabbi Shimon siempre dice que no, que lo importante es lo interno, las intenciones. Dice, pusieron mercados para difundir la prostitución, dice, pusieron casas de baño para ellos mismos disfrutar de esos baños y no nosotros. Y pusieron puentes ¿para qué? Para cobrar peaje para cruzarlos y para llegar más rápido a las ciudades para recaudar impuestos. Entonces, vemos como de vuelta, su esencia es, mira, no importa que sea algo bueno, si la intención fue mala, queda mal, queda el hecho todo dañado. Ahora, esto podría haber quedado en una discusión de una opinión política, una opinión o interpretación de los hechos de el gobierno de turno. Ahora, obviamente, si el gobierno, sobre todo cuando era una monarquía o no sé, como un imperio. Como era Roma, si el emperador se entera que estás hablando mal, obviamente te van a matar. Pero ¿y cómo se enteraron? Así es. Si era una discusión entre ellos tres. Estaba presente ahí un hombre que se llama Yehuda Ben Gerim, el que escuchó la conversación, y lo que hizo fue el famoso corre Beit Diles, ¿no? Fue a contar a Roma lo que escuchó, esperaba de eso recibir un rédito. Después bueno, entonces el episodio 3. Sí, Rabbi Yehuda, de Roma decretan para cada uno de los sabios un castigo proporcional a lo que hicieron. A Rabbi Yehuda lo elevan en su cargo porque había hablado bien de Roma. A Rabbi Yossi, que se mantuvo callado, lo mandan al exilio, lo mudan de ciudad. Y a Rabbi Shimon Bar Yochai la muerte, la pena máxima. Entonces se tiene que exiliar, obviamente. Entonces ahí comienza la clandestinidad, ¿no? Exacto, pasa la clandestinidad y va a una cueva. Y acá ocurre... Antes de la cueva se esconde en un Beit Knesset con el hijo a estudiar, y la esposa le traía comida. Ahora, cuando se empieza a ver que el cerco se empieza a cerrar y que ya la esposa está por ser capturada, o sea, la van a empezar a sospechar de ella, y que empieza a ver cómo las garras de Roma empiezan a acercarse, él dice, ¿sabes qué? Le dice al hijo, va a ir de acá. Rabbi Eliezer, sí. Que Rabbi Eliezer, nos vamos a ir a otro lugar más alejado, que ni siquiera tu mamá sepa, o sea, ni siquiera mi esposa sepa, para que ella no esté en riesgo, porque si no la van a torturar a ella hasta que comente, y mientras no sepa la verdad, no tiene nada que decir. Claro. Ahí aparece el segundo escondite, que es la cueva. Claro, entonces van a la cueva y ocurre el famoso milagro. La cueva, ¿conocés la cueva? ¿Tuviste alguna vez? La cueva es en Pekín. No. No es Mirón donde está enterrado, no es donde... Y no es Pekín tampoco. No es Pekín, es Pekín. Hoy en día es un pueblo druso. Hace poco estuve con un grupo que subió alguna tormenta terrible y decimos, pero estamos en un lugar que teníamos todo planeado al aire libre. ¿Y qué hacemos? Se refugiaron en la cueva. Estábamos cerca de Pekín, fuimos a la cueva, visitamos la cueva. Se sabe la segunda tradición donde está el lugar, y hay todas unas placas conmemorativas del lugar, en la entrada de la cueva, que está, una parte se puede entrar, una parte no. Pero eso hoy en día es una aldea drusa. Sigue existiendo la aldea, funciona, pero no es una aldea de mayoría judía. Ok, entonces fueron a esta cueva. Obviamente la pregunta es cómo van a sobrevivir adentro de una cueva. Y ahí ocurre el famoso milagro en el que les proveen de un árbol de algarrobo. Sí, Dios les provee un árbol de algarrobo y un manantial. Entonces, ahora esto, si ya le dan un milagro para comer, puede darle otra cosa. Pero bueno, sobrevivieron a base de algarrobo. El algarrobo es como una especie de... Yo nunca... excepto por de vaina. Comer. Es algo, es una chaucha, una vaina. ¿Sabes lo que es? No, chaucha es una palabra muy argentina, por eso es vaina. Una vaina. Una vaina dura, no sé, se puede preparar, ¿viste? Hay que hidratarla mucho, hay que cocinarla. El agua manantial. Sí, usar el agua para hidratar la vaina esta. Pero bueno, se mantuvieron comiendo agua y algarrobo, como dice la canción que los homenajea. Sí. Y ahí se enterraban en... Sí, entonces así lograron tener subsistencia. ¿Cuánto tiempo se quedaron adentro de la cueva? 12 años. Sí. ¿Qué hacían adentro de la cueva? Estudiaban Torah. Sí, la ropa, tenían una sola ropa cada uno que la que tenían puesta, no tenían víveres ni nada, entonces dejaban la ropa de lado, durante la semana se enterraban, se tapaban con tierra el cuerpo para no estar desnudos. Hasta el cuello. Sí, y después para Shabbat se ponían las ropas como era un homenaje al día de Shabbat. Sí, para rezar, salía para rezar también. Tal cual. Sí, de vuelta, a ver, porque tenemos de qué figura estamos hablando. De una persona que dio su vida por el estudio de Torah, a tal punto que todos los días, durante 12 años, estuvo en una cueva viviendo a base de agua y algarrobo, enterrado junto a su hijo, hasta el cuello, todos los días estudiando Torah, saliendo simplemente para rezar. Digo porque a veces, bueno, ¿y por qué la meritó estas revelaciones de las que vamos a hablar? Bueno, porque es una persona que entregó absolutamente todo, estuvo dispuesto a entregar absolutamente todo por el estudio de Torah. Sí. Muy bien, entonces estuvo 12 años. En ese momento no sabían cuándo salir, obviamente, estaban ahí siempre pensando que los iban a matar, hasta que finalmente ocurre otro de los milagros, es que escuchan que Eliyahu Anabí, ¿sí? El profeta Eliyahu les hace saber que se empezó a gritar por ahí. Se murió el César que los había condenado
Entonces ya no está el decreto de muerte sobre sus cabezas y pueden salir de la cueva. Cuando moría el regente se solían caer sus dedictos y empezaba de nuevo. Y ese fue lo que escuchan. Sobre quién fue el César que murió también nos puede dar un panorama mejor sobre el tema de los años. Leí que un investigador llamado Itzhak Isaac Alevi, él dice que César que murió en ese momento, por el cual fue liberado de su condena Rabbi Shimon, se llamaba Antonio Pío. Para que se haga una idea, viene Trajano y Adriano, que son los que grandes conflictos con Amisel, la caída de Beitá, la revolución de Bar Kokhba. Después Antonio Pío. Cuando muere en el 161 es que es liberado Rabbi Shimon bar la cueva, y después viene Marco Aurelio. Ajá. O sea que la historia de Gladiador viene como posterior a la película nuestra. Viene a nuestra película y después viene Gladiador, que es la que viene con Marco Aurelio. Ok. Muy bien. Salen de la cueva y se chocan con el mundo. Es un mundo que habían abandonado hace 12 años y no sabían qué iba a pasar. Y lo que pasa es que salen de la cueva con un nivel de espiritualidad tan grande. Imagínense ese ascetismo de estar 12 años viviendo a base de algarrobo y agua y estudiando los secretos de la creación y la profundidad de la Torah, y de repente hay gente que está arando el campo, otro que está cosechando, otro que está carneando una vaca, y son cosas muy mundanas estas, ¿qué hace falta? Claro. O sea, también la impresión es, yo que estaba en una cueva, ustedes que son libres, ¿cómo no van a estudiar y demás? No se dedican con todas las comodidades que tienen. Hay como un poco del choque. Es interesante esta cuestión de la persona sumamente espiritual que mira y, como entre comillas, condena a aquel que no está haciendo lo que supuestamente sería ideal. Y bueno, en ese momento sale una voz celestial. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando...? Sí, es verdad. Bueno, quemaban con los ojos. En ese momento dice el Talmud que era tanto su energía, su forma, su espiritualidad, que las cosas que veían se calcinaban. Y Dios sale una voz celestial que dice: escúchenme, salieron de la cueva para destruir mi mundo, vuelvan a la cueva. Y ahí fue que fueron un año más a la cueva para tratar de, quizás en ese proceso, revertir ese efecto, trabajar sobre esa quizás intolerancia o esa falta de empatía con la forma de vivir de los demás. Y al año siguiente, cuando salen, ya Rabbi Shimon bar Yochai había logrado esa empatía, el hijo todavía no. Dice que el hijo quemaba y Rabbi Shimon, con su capacidad, reconstruía lo que el hijo quemaba. Y ahí vuelven a conectarse con el mundo, hasta que viene una persona, famosa historia, que viene una persona en víspera de Shabbat corriendo con dos ramas de mirto, dos adasim, que son ramas de aroma agradable para aromatizar la casa, y le dicen: ¿qué pasa, señor? ¿Por qué corre? No, viene Shabbat, estoy corriendo para llegar a Shabbat. ¿Y por qué lleva ramas? No, para aromatizar la casa. ¿Y por qué dos? Y porque en la Torah dijo que hay que respetar el Shabbat y honrar el Shabbat. Entonces, por cada pasuk, por cada enseñanza, lleva una rama. Y eso los aplacó y volvieron. Hay la frase como: wow, no hay como Am Israel, no hay como el pueblo de Israel, cómo hace las mitzvot y cómo hace con amor y con devoción el servicio a Dios. Es como que mostró, hay que valorar lo que hace cada persona en su servicio a Dios. Eso, y cómo el mundo por el cual trabajaban y araban y sembraban, a fin de cuentas, si le pones un objetivo espiritual, también hace que ese mundo tenga otro valor. Ya no es una persona llevando ramas, es una persona honrando el día festivo de Shabbat. Entonces se vuelven, por así decirlo, a reincorporar a la vida judía a Rabbi Shimon y Rabbi Eliezer, que es su hijo. Una de las grandes... Dale. Rabbi Elazar. Sí, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Sí, dale. Una de las decisiones que toman, muy conocida, que también está en la famosa canción Tier, la ciudad de Tiberia. Había una duda respecto de... Sí, hay muchas canciones que se hablan de Rabbi Shimon que básicamente cuentan mucho la biografía. Lo homenajean, sí. Algunos actos básicos de su vida. Una de las cosas que hizo que en la ciudad de Tiberias había una gran duda respecto, porque habían muchos muertos, una zona donde habían enterrado mucha gente, entonces había dudas respecto de dónde se podía pasar o no, por una cuestión de pureza e impureza, que tiene que ver con otro tema. Pero en la cual... ¿Tenemos capítulo de pureza e impureza? ¿O todavía ¿Hicimos o no? Hicimos de muertos. Hicimos de muertos nada más. Quizás hace falta agregar otro de pureza e impureza. Okay. Tercero ya tenemos, mira. Dale. Seguimos abriendo. Parece como que este programa, no sé, soñamos con alguien que daba un poco de el líquido para que florezcan nuevos episodios. En definitiva, él va y aclara las zonas en donde si estaban puros, estaba impuro. En realidad dice que estaba todo puro en la ciudad de Tiberias, por eso se dice como que él purificó la ciudad de Tiberias. El Rabbi Shimon dio el dictamen de que se podía circular por ahí. Tenemos también la cantidad de obras y presencia en la literatura rabínica que está él indiscutiblemente. Se le atribuye el Sifri, se le atribuye el Zohar. El Sifri es un comentario de
agádico, por así decirlo. Sí, de relatos que también amplían y enriquecen el resto de la literatura. Está el Zohar, el famoso Zohar, que es el libro de la base de la Kabbalah. Sí, ese es, bueno, quiero guardar el Zohar para... Dale, dejamos, seguimos. Ahora hay otro acto cuando sale de la cueva, que es que es un momento esperadísimo para todo lo que estamos viendo en la vida de Rabbi Shimon Bar Yochai, que se vuelve a encontrar, se encuentra en realidad con este Yehuda Ben Gerim, ¿sí? Se encuentra con el bucho. Culpable de haberlo delatado, tal cual, el bucho. Y cuentan nuestros sabios que simplemente con mirarlo, Rabbi Shimon Bar Yochai lo miró a Yehuda Ben Gerim y este se convirtió en una pila de huesos. La famosa mirada fulminante. ¿Sí? Exactamente, sí. Así es. Bueno, ahí cerró el ciclo del castigo y recompensa por lo que lo había delatado frente al gobierno. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto con Mirón? Rabbi Shimon Bar Yochai establece su Beit Midrash cerca de Mirón, ¿sí? Sí, tal cual. Hay interesante que estaba el Sanedrín ya armado en esa época, funcionando la gran corte rabínica del pueblo judío, que también era parte política, parte religiosa, y no lo incorporan al Sanedrín, por más que era quizás de los más grandes que había. Quizás se especula que por tema de política con Roma, escúchame, si recién sale de la condena, vamos a ponerlo al cargo y quizás se arme un lío. Después restablece su relación con Roma porque en un momento era conocido por hacedor de varios milagros, y en un momento la hija del César es poseída, parece por una especie de espíritu negativo, y fue él a Roma a hacer un exorcismo de la hija. Un Shindalet. Un demonio, un exorcismo de la hija del Roma, entonces pues también de repente ahí tomó también otra presencia en Roma, por más que mantuvo su estudio paralelo, no como en parte del Sanedrín, pero sí se mantuvo con su idea. Ahora, obviamente cuando, además de todas estas cuestiones de purificar Tiberias y de establecernos en un Beit Midrash y dedicarse a enseñar Torah, está toda la parte de, como mencionamos antes, la parte de la Kabbalah, la parte que mucha gente está como fascinada con el tema de los secretos ocultos de la Torah. De lo que sí hicimos un episodio que puede Eso sí hicimos un episodio, exactamente. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai, dentro de toda su literatura, dentro de las obras que son conocidas, está, sin dudas, lo más conocido es el Zohar, ¿sí? ¿Qué es el Zohar? ¿Cómo resumirlo? El libro que describe las cuestiones más ocultas de la Torah. Sí, es como un nuevo nivel de interpretación más profundo sobre todas las enseñanzas de la Torah. También es como Midrash, en realidad. Tiene un Midrash. Es un estilo de Midrash donde siempre la enseñanza se profundiza. El tema es para qué lado va. Si uno va para la parte más lógica o más profunda o más esotérica, parece que el lado ya hablamos los niveles de profundización que pueden escuchar en el capítulo de Kabbalah. Este libro, todas estas enseñanzas, Rabbi Shimon Bar Yochai las da a conocer en el día de su muerte. Sí, la gran mayoría reveló el día de su muerte, sí, así es. O sea, es decir, aparentemente, estamos hablando de alguien muy elevado, sintió que iba a morir junto a los alumnos y les transmite las enseñanzas que después se fueron denominadas el Zohar, así como el Resplandor, o el Resplandor suena medio tétrico, pero sí, el Bridge, sí. Entonces ahí fue junto a los alumnos y el día de su muerte, que es Lag BaOmer. Y ahí esto se conecta con los festejos, ¿sí? Porque el día de su muerte, que es el 33 de Omer, es el 18 de Iyar, del mes Iyar judío, uno puede preguntar, bueno, ¿cómo puede ser que se festeja tanto la muerte de alguien? La celebración del Lag BaOmer, que tiene muchas razones, además de que digamos, se culminaron la muerte de los 24.000 alumnos, además lo que se festeja, y por eso Mirón es un centro neurálgico de festejos en el Lag BaOmer, es porque ese día se dio a conocer, se transmitió, o comenzó la transmisión de la Kabbalah en el pueblo de Israel. ¿Sí? Eso es lo que por eso en Mirón, que es donde está la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai y también la de Rabbi Elazar, es un lugar de festejos. Porque ¿cómo festejan la muerte? No, festejamos se celebra la transmisión, cómo comenzó la transmisión de estos secretos para el pueblo de Israel. Así es, sí. Y aparte que hablamos que Rabbi Shimon siempre era una persona muy esencial. Entonces también, la muerte, si lo esencial es la vida espiritual, la muerte tampoco es un momento para estar triste, es parte más, es un proceso más, una etapa más de la vida de la persona, y si ese día, como dijiste antes, reveló tantos secretos, justamente es un día para celebrar, un día para conmemorar, y como se da en el Lag BaOmer, que se coinciden de vuelta dos cosas, que es el fin de la epidemia que mató a los alumnos de los primeros 24.000 alumnos de Rabbi Akiva, y también, si bien es la muerte del continuador que es Rabbi Shimon Bar Yochai, es la continuidad también, porque ese día fue el día de transmisión y donde abrió las puertas de un montón de enseñanzas nuevas que no teníamos hasta ese momento. Algo que es muy interesante en los festejos de Lag BaOmer es que al principio
el acercarse a las tumbas de Rabbi Shimon y su hijo era algo más reservado para grupos más pequeños, tal vez grupos más cabalísticos, ¿sí? No es que todo el mundo. Ahora, hoy en día es algo descomunal. Cientos de miles de personas se acercan y además Mirón es un lugar de visita, incluso cuando no es la Guadalupe, es como un punto obligado de visita. Aquel que visite, que viaje por Israel, es uno de los grandes puntos que tal vez estará que Rachel, uno de los puntos espirituales más centrales. Y lo lindo es que la tumba de Rabbi Shimon no quedó como algo solamente cabalístico. Uno puede ir a Mirón y se puede encontrar con Yehudim de cualquier color ahí en la tumba. Fue como algo aceptado, recibido por todo el pueblo de Israel, no importa qué color de equipá use, incluso no importa muchas veces si usa equipás ni siquiera, pero es un lugar de rezo y de respeto a un tzadik que en pocos lugares uno ve tanta no sale la palabra, como tanta mezcla de judíos. Sí, de hecho lo podemos conectar con sus enseñanzas también, porque es una continuidad de lo mismo. Su maestro Rabbi Akiva siempre difundió el famoso amar al prójimo como a ti mismo, y él también lo hizo parte de su vida, también el vínculo con los demás, al punto tal que hay una famosa frase de él que dice que si un solo judío faltaba en la entrega de la Torá, claro, la Torá no se entregaba, porque hace falta que estemos todos presentes. Entonces también es desarrollar el amor al otro, valorar a cada uno por lo que cada uno puede aportar, y eso se manifiesta el día de hoy cuando uno ve gente, como decimos, de todo el abanico, de todo el espectro de personas, visitar la tumba de él. Un dato que no sabía y que investigando un poco para esto, no se vincula un poco, pero lo quiero comentar. Yo siempre me pregunté de dónde salió la costumbre del jalaque. O sea, el jalaque es cuando hay una costumbre, una tradición dentro del pueblo de Israel que a los chicos, a los varones, hasta los 3 años no se corta el pelo, cuando cumplen 3 años sí se corta, y ocurre muchas veces que por cuanto que estamos en la cuenta del Omer, y los primeros días, una de las prohibiciones es cortarse el pelo, todos los chicos que fueron haciendo desde el primero del Omer hasta el 33 no se cortaron, porque cuando cumplieron 3 años no se cortaron el pelo, y en la Agua Omer van y se cortan el pelo, y es muy común que haya un jalaque, o ushperin, como se dice también, sino en Yiddish. Ahí en Mirón, muchos chicos van a cortar, muchos padres llevan a sus hijos a cortar el pelo en Mirón. No sabía de dónde salió esta costumbre hasta que, viendo un poco, investigando para este episodio, vi que todo nace de que Jaime Vital cuenta. Si Rav Haim Vital es el alumno del Arizal, y el Arizal fue, por así decirlo, el nexo entre el Zohar y nuestra generación, aquel que pudo interpretar de manera más completa el Zohar, las enseñanzas de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces Rabbi Haim Vital, de vuelta, Rabbi Haim Vital, que era el alumno del Arizal y que fue quien escribió todas sus enseñanzas, cuenta que el Arizal llevó a su hijo de 3 años a cortarle el pelo ahí en Mirón. Entonces, como dijeron, muchas veces tal vez uno no llega a decir, bueno, ¿por qué lo llevó? El Arizal habrá sabido por qué él llevaba a su hijo. Muchos padres tal vez no saben, pero bueno, si el Arizal lo llevó, no va a hacer nada mal, no va a dañar a mi hijo que le lleve y le corte el pelo. Por eso es una costumbre sumamente extendida ir a Mirón con los chicos y cortarle el pelo por primera vez ahí. Bueno, entonces, ¿algo más? Tenemos entonces justamente la lista, es parte de la revolución de Rabbi Shimon Bar Yochai, porque justamente es la continuación tal cual. Es interesante, porque los judaísmos somos muy tradicionalistas, de lo que venía antes seguimos haciendo, y Rabbi Shimon Bar Yochai y el Arizal hicieron una especie de revolución interna donde agregaron un montón de contenido y de profundización a la vida judía, que quizás cosas que no estaban, como la costumbre que acabas de decir, y se incorporaron al mainstream del pueblo judío, que no es algo que suele pasar con las cosas de afuera, sino que se mantiene más que nada en lo interno. Pero que bueno, con las enseñanzas que ellos nos dejaron, ¿cómo es Rabbi Shimon? Sí, algo típico es encender las fogatas, ¿sí? Se encienden fogatas en todos lados, también en Mirón, pero de hecho esto también tiene que ver mucho con las costumbres, ¿sí? Hay muchos que hacen un gran tema de respecto al encendido de fogatas. Van a ver, aquel que le gusta investigar un poco, pueden ver que, por ejemplo, la cultura jasídica hace todo un tema del encendido de las fogatas, y va a ver a los rebes como... ¿Quién prende? ¿Cómo prende? ¿A quién le toca? ¿A qué hora? Que no se pisen los encendidos, ¿viste? Problemas de cartel o lo que fuera. Pero bueno, cada uno según su tradición. Hay otros que encenderán una fogatita en algún lugar permitido. Sí, otros que prenden una velita en la casa, también cada uno a su siempre, nivel. Sí. Acá vemos también, ya que estamos, algo que no se dice, la famosa foto de Rabbi Shimon Bar Yochai es un invento creativo, un dibujo. No mucha gente lo toma como, bueno, la pongo la foto esta como si fuera Rabbi Shimon Bar Yochai y su rostro va
inspirarme. Pero no, es una foto, es un dibujo hecho por un pintor que vayas uno a saber quién. ¿La pegó? Si registró la imagen. Quizás ni siquiera fue la inspiración de Ravi Shimon, era un dibujo con barba y uno mezcló las dos cosas y quedó. Pero bueno, cada uno busca su inspiración en lo que le guste. Sepa que la foto no es él, porque nadie lo pregunta, sepan que no es él. Pero quedémonos con sus enseñanzas, con el mensaje que nos transmitió, de valorar al otro por lo que es, de incorporarlo a que sea parte, de difundir el amor al prójimo, de seguir revelando los manantiales de la enseñanza divina, como él lo hizo, prender el fuego, justamente esto representa la luz de iluminación, de iluminar a los demás, y también el hecho de trabajar en lo esencial, como él siempre veía las intenciones de las cosas. A veces no solamente hace falta que de casualidad salga bien, sino que también la intención sea correcta para que la acción sea plena en todas sus facetas. Hablando, por último, lo último que quiero mencionar, obviamente cuando uno menciona a Mirón y los festejos de la Akba Open, es imposible olvidar la tragedia que hubo hace pocos años. Fue un gran golpe, hubo incluso fallecidos latinos, que no es que uno los puede tener más cercanos. Fue una tragedia tremenda para el pueblo de Israel, así que esperemos que los festejos se hagan siempre con cuidado, también respetando al otro. Beata el reja camoja, ¿sí? Amar a tu prójimo como a ti mismo es el maestro de Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, tal vez esta fue una de las grandes enseñanzas. Así que sin olvidar la tragedia, intentar festejar, celebrar cada uno como pueda, obviamente dentro de los límites y cuidando siempre al que está al lado. Bueno, nos vemos la semana que viene, los esperamos. Sí. A ver si recuperamos el ritmo y la constancia. Gracias por acompañarnos. De vuelta siempre síganos en las redes, comparten el episodio, comenten, suscríbanse al canal si no lo hicieron todavía y nos vemos la próxima.